Una vez yo prediqué que nadie compraría un automóvil mirándole solamente las ruedas traseras. Nadie compraría una casa revisando nada más que uno de los cuartos. Y nadie diría si una película es buena o mala mirando solamente 2 minutos. Y muchos venimos a la iglesia y vemos una partecita de Dios también. Y creemos que Dios es ese Dios que conocemos. Hay de los que conocieron un Dios sanador porque llegaron con una enfermedad y para ellos Dios es sanador, nada más. Otros conocieron al Dios de la prosperidad porque vinieron con problemas financieros fuertes y Dios los prosperó, salieron adelante y conocen el Dios de la prosperidad. Y si bien Dios prospera, Dios sana, Dios bendice, Dios es mucho más que eso. Por eso el apóstol decía, es necesario que prediquemos todo el consejo de Dios, no solo una partecita. Porque cuando solo conocemos una partecita de Dios, aunque esa partecita sea genuinamente de Dios, cuando esa parte está exacerbada por encima de todo lo que es el Señor, también es una herejía. La gente que conoce solo una parte de Dios y no soporta ver a un Dios diferente a lo que ellos conciben que lo tienen en su cajita. Lo cierto es que cuando el Señor nos envía a hacer algo diferente a lo que la tradición concibe, nosotros decimos, no, eso no es de Dios, eso no es del Señor. De ahí surgen las grandes divisiones. De ahí se han abierto las denominaciones a causa de que esta es la iglesia que cree en el Dios de, y nosotros somos la iglesia que creemos en el Dios de la otra cosa. Y estamos divididos a veces en tiroteos santos, guerras amistosas, que por años nos ponen en veredas opuestas cuando se supone debiéramos ser del mismo reino. Ahora, las cajitas, los rótulos ayudan a ordenar todo aquello que está desordenado. Ayuda a que el cereal no se derrame, que los libros o los CDs estén por sus títulos. Y cuando se trata de etiquetar o guardar cosas es maravilloso cuando uno es ordenado. Ahora, cuando se trata, la etiqueta es para tratar de explicar a las personas, no sirve. Y cuando se trata de definir a Cristo, menos aún. La Biblia narra que los contemporáneos palestinos de Jesús también intentaban etiquetar a Jesús. Entonces diseñaron una cantidad de cajitas, pero ninguna les sirvió. Lo llamaban revolucionario, pero resulta que Jesús decía que había que pagar impuestos. Lo tildaron de carpintero simplón. Sin embargo, les tapaba la boca a los eruditos y a los teólogos de la época. Fueron a ver cómo hacía milagros, lo desafiaron a que haga milagros y se rehusó a complacerlo. Era un judío que atraía a los gentiles, a los mundanos. Que le escapaba a predicar en las sinagogas y prefería la calle y codearse con gente de baja reputación o prostitutas. Un hombre que se codeaba con lo peor de la escala social, de la sociedad de aquella época. En una sociedad dominada por los hombres, él reclutaba mujeres. Hablaba como un rey, pero vivía como un peregrino. Y la gente, cada vez que lo quería etiquetar, no podía etiquetarlo. Querían decir, es un profeta, no, es Elías, no, es un sanador, es un milagrero. No podían etiquetarlo. Ni podían etiquetar su manera de hacer milagros. Creo que los discípulos dirían, ya sé cómo hay que sanar ciegos, hay que escupir. Y andaban todos escupiendo así, salivando y haciendo barro. Pero Jesús, para el otro milagro, ya les cambiaba la estrategia también. Así que no podían ni etiquetar la forma en que él hacía los milagros. Los confundía, no podían rotularlo. Y hasta el día de hoy la gente sigue queriendo etiquetar a Jesús, poniéndolo en una cajita. Y reducimos a Jesús a un puñado de doctrinas. Nosotros creemos que tenemos siempre la receta, que si la mezclamos correctamente Jesús va a aparecer. Ese es el riesgo que tenemos los pastores, porque decimos, bueno, para que el Señor esté aquí en su presencia manifiesta hay que cantar Santo Espíritu, bienvenido, y ahí ocurre algo. Y cuando uno quiere etiquetar y decir, ya tengo la fórmula, el Señor no aparece. El Señor dice, búscame por otra parte. Por eso la Biblia lo describe como, o lo tipifica o simboliza al Espíritu Santo como una paloma. Una paloma es imposible acercarse sin que se espante, es imposible casi domesticarla, porque a pesar de que es mansa, uno nunca puede saber por dónde va a volar, por dónde va a aparecer. Y el Espíritu Santo es tan impredeciblemente asombroso que cada día tenemos que redescubrirlo y cada día descubrimos una faceta nueva. Y los que dicen, yo conozco a Dios porque hace 20 años vengo a la iglesia, todavía no has conocido, ni has visto, ni has oído, ni has subido a tu corazón lo que Dios tiene para tu vida, para esta iglesia, para Orange County, para el sur de California. Alguien tiene que decir, amén, lo creo de corazón. ¡Aleluya! Ahora, yo sé que todos queremos un Dios que podamos manejar, controlar,
y hasta decir lo que nos gustaría que Dios dijese. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que tenía un pastor alemán? Siempre aclaro, no un perro, un pastor alemán, un pastor nació en Alemania. Un hombre muy sabio, no era un ignorante, un neófito, era un hombre conocedor de la Biblia, como pocos, había estudiado toda la vida. Y de pronto empezó a envejecer y empezó a ponerse senil, como les va a pasar a ustedes. A mí no, pero como les va a pasar a ustedes seguramente. Y junto con su vejez, él empezó a creer que Dios envejecía con él. Entonces sus gustos pasaron a ser lo que le gusta a Dios. Y lo que a él no le gustaba pasó a ser lo que tampoco le gusta a Dios. Porque él empezó a hacerse senil, pero Dios no envejece. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces el alemán decía, la batería y la guitarra eléctrica son instrumentos del demonio, dice la palabra. Lo que le agrada a Dios es el acordeón y el violín, que son los instrumentos que él tocaba. Eso es lo que le agrada a Dios y eso se toca en el cielo, decía el alemán. Entonces un día nos reunimos los jóvenes, yo tocaba batería, así que yo me sentía literalmente tocado. Porque digo, no voy a poder tocar batería, estaba tocando un instrumento del demonio. Entonces un día nos juntamos, tomamos valor, porque al pastor no se le hablaba, sino me había que tomar valor. Dijimos, pastor, dígame, ¿dónde está en la palabra que los instrumentos de la batería y la guitarra son del demonio? Dice, bueno, no está, pero debería estar. Porque a él le gustaba, se ve que había buscado en toda la Biblia, ¿no? Y Satanás cayó desde el cielo con la guitarra eléctrica, pero como no lo encontró, dijo, debería estar. Y todavía hay gente que dice, eso es de Dios, aquello no es de Dios, y etiqueta porque le gusta un Dios que puede controlar y manejar. Y cuando algo sale de esa cajita, dice, es una herejía, eso no es de Dios. A mí me han criticado por años por decir, dice chistes en el púlpito, es un comediante. Ahora, si yo dijera, aleluya, tengo una palabra, dirían, ¿qué autoridad tiene el pastor? Si yo pongo cara de estreñimiento de vientre así, digo, esa cara de... No voy a decir más, voy a meter la pata, pero si yo pongo esa cara, dice, ¿qué autoridad el pastor? Y ¿sabés que se paró una mamá con el nene que empezó a llorar? Le dijo, ¡saca ese nene de acá! ¡Qué autoridad! Porque en el subconsciente es que si está muy enojado y que si sale así con cara de estreñimiento fecal es porque la unción lo agarró. Y si no, no está ungido. Y mucho por querer pertenecer a esa cajita nos hemos esforzado por impostar la voz. Lo reconozco. Tengo algunos mensajes por ahí cuando empecé a predicar que yo impostaba la voz, me paraba de determinada manera porque digo, si no, no me van a tomar en serio. Los bigotes no me crecían, así que tenía que aparentar que era un tipo grande y serio. Hasta que descubrí que Dios me había hecho así, que Dios nos hizo así, originales, únicos, que cuando nacimos rompió el molde y dijo, no habrá otro igual. No hay posibilidad que te cruces con alguien igual a ti en la acera, nunca jamás en la vida. Eres único. Eres único, y cuando Dios nos hace único es justamente para que no pongamos en la cajita de la religión lo que Él es, que también es único, es algo que heredamos de Él. Dios es único, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios, pero un trato único para cada quien. Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, oigan esto. Pedro, Juan y Jacobo se ve que lo habían puesto en la misma cajita Jesús. Imagino yo, porque si no el Señor no los hubiese llevado a esa expedición que los llevó a una expedición muy particular, que está en Mateo 17, dice, 6 días después Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los lleva a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le apareció Moisés y Elías, que ya estaban muertos para todos los judíos, obviamente. Y aquí se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, el hispano, abrió boca, dijo, Señor, bueno es para nosotros, dice mi versión Dante habla hoy, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una suerte de monumentos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíde.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron ya, sino a Jesús solo. A mí me sorprende que todos los puntos más altos de las Escrituras parecen ocurrir en los puntos más altos de la tierra, porque Abraham ofrece a Isaac en sacrificio en el monte Moriah. Moisés ve una zarza ardiendo que no se extingue en el monte Sinaí. Elías asciende al cielo desde el monte Horeb. Cristo redime a la humanidad desde el monte Gólgota, el monte Calvario. Y la mayoría de los historiadores ubica a este acontecimiento, el de la transfiguración, que ahora se los cuento rápido, en una montaña que tiene 3.000 metros de altura, llamado Monte Hermón, que todavía se puede ver allí hasta el día de hoy en Jerusalén. Este gigantesco pico coronado de nieve era el lugar perfecto para el retiro espiritual de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Lejos de la multitud, lejos del gentío, del bullicio, solo los 4. A Jesús le faltaban pocos meses para subir a la cruz, necesitaba orar, así que cuando el Señor se lleva a los muchachos allí y empiezan a orar, en algún momento de la oración Jesús se transforma en una figura cósmica. Dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que el resplandor salía de cada poro de la piel y cada parte de la ropa. Marcos describiría esto diciendo: sus vestidos se volvieron muy blancos, de modo que ningún hombre en la tierra los podría haber hecho tan blancos. O sea, no era el trabajo de ningún cleaners, era la presencia de Dios. Y como dice la Escritura, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él habita en la luz inaccesible. El Cristo transfigurado es el Cristo en su forma más pura. Y Pedro, Juan y Jacobo nunca lo habían visto así. O sea, a ver, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron multiplicar peces y panes, lo vieron resucitar muertos, detener al viento con su voz, pero nunca lo habían visto como una antorcha encendida. Vieron a Jesús como nunca lo habían visto. Es como si como si el Señor les hubiese hecho un tour por el cielo, pero sin moverse del sitio. Eso fue una experiencia 4D, 5D, todas las D que se puedan imaginar. De repente se transformó en una antorcha encendida, pero recién Jesús estaba precalentando, porque ahora aparece Elías y Moisés, uno a la izquierda y otro a la derecha. El libertador de los judíos y el príncipe de los profetas allí. Estos dos eran los próceres para los judíos. Estos dos eran los próceres, el Washington y el Abraham Lincoln de los americanos. En todos los museos y los sitios de la época habría cuadros de ellos, de haber habido fotografías. Moisés y Elías eran los próceres y aparecen allí. De pronto es como que el Señor, Dios, corre el velo de la eternidad y ellos cruzan el umbral de la eternidad y vienen hacia aquí y están allí en ese monte y en el fuego de la montaña ahí al lado del Señor. Pedro, como les dije, se siente tan eufórico con lo que está viendo que mete la pata, habla. Por eso yo les dije el domingo pasado, esto es como migraciones, contesta lo que te preguntan. Pero ahí nadie le preguntó nada. Pero a Pedro no hay que preguntarle, Pedro siempre habla, va la lengua y después el cerebro al ratito atrás. Así que él habla. Y él dice, este es el momento para redimirme, para decir algo extraordinario. Y dice una torpeza. Dice, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? En otras palabras, ¿por qué no hacemos 3 monumentos para ustedes? Están los 3 acá. Y ahí dice la Biblia que Pedro aún hablaba cuando Dios ni lo dejó terminar, porque lo dejaba terminar se iba a irar Dios. Así que ni lo dejó terminar y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero Pedro ya lo quería meter en la cajita a Jesús de los 3 próceres más importantes de la historia. Ya lo quería meter con los otros 2. Y Dios dice, no, él es el único. No dijo, es el mejor de mis hijos, es uno de mis hijos, este es mi hijo amado, a él hoy no hay otro, no hay otro, no hay otro. Y Pedro, Juan y Jacobo ahora se sienten como tripulantes de un submarino llegando a la parte más profunda del océano. Se sienten como astronautas alunizando en la superficie lunar, llegando ahí diciendo, es increíble, han llegado donde nadie había podido llegar antes, sorprendidos. Y ven la grandeza del Señor y dice, se postraron sobre sus rostros. Claro, ante tan grandeza cósmica,
Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El fuego de la montaña los llevó al temor de la montaña. Y es un temor saludable. Es el mismo que describió Daniel a decir: a tu presencia temblaron mis piernas. Es un temor saludable. No es un terror, ahora vamos a morir fulminados, sino que es un temor saludable. Del fuego pasaron al temor, porque se dieron cuenta que con quienes caminaban, con quienes almorzaban, con quienes cenaban y hasta dormían, era el que había puesto las estrellas como si fuesen piedras preciosas en el terciopelo del cielo. Se dieron cuenta que ese que estaba allí era el que había alineado las montañas, el que había metido los océanos en sus cauces, el que había puesto el cosmos en su lugar y acomodado los planetas, el que se llevó a los profetas en carros y el que dejó maldiciendo al faraón viendo cómo sus oficiales tragaban agua del Mar Rojo. Ese era él. Ahí se dieron cuenta que cuando él decía: el yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí entendieron que era Dios. Antes no se habían dado cuenta, o sea, no les había caído, como dicen algunos, no les había caído la moneda. Y los discípulos entendieron a tal punto que pusieron sus caras en el suelo. Y no tuvieron ese miedo que te quita el temor y te quita la paz. Este temor es diferente. Es el temor a cuando Dios sale de tu cajita y Dios es más grande de lo que creías conocer los domingos. Pregunta, iglesia amada, ¿cuánto hace que no tienes ese temor? ¿Cuánto hace que Dios rompió tus protocolos, salió de tus márgenes mentales y lo viste de una manera distinta, divergente, y te agarró temor? Porque cuando te acostumbras, lo sagrado se vuelve común. Cuando dices, todo se trata de hacer la fila, llegar temprano, cantar unas canciones, poner la ofrenda, escuchar el mensaje e ir a casa, metimos a Jesús en la cajita. Cuando los pastores dicen: hey, conozco la fórmula hasta para que Dios sane, es orar por la sanidad, reprender los espíritus y hacer una fila de testimonios. Ya tengo la fórmula. Ahí puede haber sanidades, pero puede que Dios no esté. Cuando tratamos de meter a Dios en un canon, en una cajita, etiquetamos a Dios, lo sagrado se vuelve común. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que una nueva comprensión de Cristo te dejó sin aire y te hizo doblar las rodillas? Porque si eso no ocurre, a lo mejor hasta tu oración se ha hecho común, hasta tu manera de adorar se ha hecho común. No importa cuántos años tenga de cristiano, cuántos sea, si haya sido predicador o evangelista o profeta, apóstol, maestro, ¿cuánto hace que una nueva comprensión de Cristo te dejó sin habla? Si hace mucho que no sientes temor y temblor de Dios por una faceta que no conocías de Él, eso puede que explique tus miedos y tus temores, porque cuando Cristo es grande, los demás temores son pequeños. A medida que tu visión de Cristo se agranda, los temores de la vida disminuyen. Un Cristo pequeño, un Cristo de domingo, no tiene poder sobre las células cancerígenas, no tiene poder sobre los colapsos financieros, sobre las calamidades familiares. Puede ser un Cristo portátil que te cabe en la cartera o en el estante, pero que no hace nada por tus temores. Y creo que Jesús vio que sus discípulos lo estaban metiendo en una cajita, y como vio el futuro que les esperaba a sus discípulos, las persecuciones de Nerón, las cárceles de Jerusalén, las cárceles de Roma, las demandas de la iglesia, dijo: a menos que ellos vean lo que yo soy, les muestre una faceta que no hayan visto, no van a poder resistir. Porque un Dios en versión del tamaño de una cajita no les iba a servir, y entonces les quitó los márgenes de las ideas preconcebidas. Se transfiguró delante de ellos. ¿No será que necesitas conocer a ese Cristo de esa forma, aunque tengas años de haberte entregado al Señor? ¿No será que hace mucho que no te metes en la habitación y necesitas ver al Señor cuya boca sale fuego sagrado y decir: ¡wow! ¿Cuánto hace que dice: Señor, la presencia no me envuelve? Y no se trata de decir: es que yo soy de recibir de otra forma, a mí no me gusta perder la cordura. Se trata que cuando el Señor se transfigura delante tuyo y te muestra su poder y su gloria y se ilumina, no hay rodilla que pueda permanecer sin doblarse, no hay rostro que pueda permanecer mirando hacia el frente. ¿Están conmigo, sí o no? Sube conmigo, vamos al monte juntos. Es lo que trato de hacer cada fin de semana, cada domingo y cada lugar donde el Señor me da la providencia de predicar. Invito a la gente a dar una mirada al único, al Rey resplandeciente. Voy a iglesias que creen que lo saben todo
Y me dicen cosas como, hey, predica 18 minutos, es lo que la gente necesita, ya lo sacamos por estadística. Y 1 hora de servicio, porque acá la gente si no se va enojada que tiene que almorzar. Es lo que descubrimos, más la gente se aburre y se va. Y cuando el clientelismo empieza a crecer en vez de los discípulos, cuando se trata de que la gente esté cómoda en vez de adorar al Rey, Jesús se hace cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Hasta el punto que esa gente no tiene temor de pecar, ni de maldecir. O de un día decir, me voy de vacaciones y deja de ir a la iglesia. O con la misma seguridad que hoy alaba a Dios, mañana dice, me enfrié, me fui al mundo. ¿Ustedes creen que los discípulos, específicamente Pedro, Juan y Jacobo, se habrán enfriado después de haber esta tamaña revelación? Cuando estás allí delante de Él y descubres un Rey que no habías conocido nunca, todos tus temores se derriten como cubitos de hielo sobre la acera en verano. Todos los miedos al colapso, a la enfermedad, no tienes temor a nada, sientes que eres invencible. Puedes decir lo que dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿A quién le voy a tener miedo? Jehová es mi luz. ¡Wow! Y mi querido, no es que Dios cambie, nosotros cambiamos al ver más de Él. Vemos dimensiones, aspectos, características que no habíamos visto antes. No podemos definir a Cristo una doctrina, a una denominación, a lo que dijo tal apóstol. No podemos definirlo. No podemos decir, la estrategia evangelística que resulta es esta, hay que moverse por esto. Gloria a Dios por las diferentes estrategias que Dios le da a distintos hombres de Dios. Pero no podemos etiquetar nunca lo que Dios quiere hacer. Nunca. Porque cuando queremos meter a Dios en una cajita, es cuando estamos reteniendo el mover de Dios. Voy a terminar con esto. En Hechos 15 hay una crónica de una reunión de board, de concilio, que hicieron los discípulos, porque el famoso concilio de Jerusalén, porque habían visto que los gentiles estaban recibiendo al Espíritu Santo, no eran judíos. Quiero que por un momento, solo unos minutos, se pongan en los zapatos de los judíos. Ellos guardaban la ley, habían leído la Torá, sabía quién era Moisés, quién había sido Elías, sabían todo. Los gentiles venían del politeísmo, de tener muchos dioses. Lo habían adquirido de la cultura griega. No sabían quién era Moisés, no tenían ni idea quién era Abraham, no sabían quién eran los padres de la fe, no sabían nada del Éxodo, no sabían nada, no sabían ni cómo lucían los profetas, ni nada, ni quién había sido Juan el Bautista siquiera. Pero eran llenos del Espíritu Santo y predicaban y ocurrían milagros. Gentiles, no estaban circuncidados, no pertenecían al club exclusivo de los judíos puros. Entonces tenían que hacer algo, o paraban esto para preservar la identidad judía, o lo dejaban estar. Y hubo una discusión ahí acalorada, ¿qué hacemos? Porque los milagros son reales. Sí, son reales. Pablo y Bernabé dicen, sí, son reales. Dios los usa. Yo considero, dice el apóstol, que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles. Vamos a dejar de ponerle trabas, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo, aunque sale de nuestra cajita, aunque no lo hubiésemos hecho de esa manera nosotros no le vamos a imponer una carga que no es necesaria. Y el resto es historia. El Evangelio se empieza a extender por todo el mundo con más fuerza que nunca. Mis queridos, estamos al pie del mismo umbral otra vez. El Señor me ha mostrado que viene una enorme cosecha que llega por la gente menos pensada, gente que sabe poco de religión, gente que no sabe mucho de teología. Y ya hay, como en el concilio de Jerusalén, la gente que está diciendo, ¿vamos a detener este mover del Espíritu para salvar el Jesús de la cajita? ¿O vamos a aceptar el riesgo de dejarlos que ellos sigan creciendo? Y nosotros el riesgo de ser incomprendidos por la comunidad religiosa. Porque cuando uno se ensucia con las almas de los hombres, hay gente que le molesta, dice, este es un evangelio poco higiénico. Hay gente que le molesta cuando una iglesia crece. Recuerden lo que nos decían las iglesias cuando queríamos rentar. No, son muchos, son demasiados. Si fuesen 300 le rentamos, pero son demasiados, son muchos. Sí, pero entran en el edificio, sí, pero ensucian mucho.
Pero no se trata de salvar almas, pero es mucho problema. Así que hay gente que prefiere tener un Cristo de cajita. No más de 200 personas, tal vez 500 para Easter, y nadie me moleste más hasta la próxima Navidad. Y entonces el Señor viene y dice, me he provisto de un pueblo que no está esperando Easter ni Christmas para adorarme, sino que me adora 24 horas, 7 días de la semana, todo el año. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben? ¿Cuántos dice el Señor? Lo creo, lo creo, lo creo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y dice, entonces Jesús se les acercó, los tocó y le dijo, vamos, levántense, no teman. Qué lindo que el Señor te toque así, transfigurado, y diga, levántate, no tengas miedo. Yo tengo una corazonada. Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo bajaron de ese monte indestructibles, hasta con cierta arrogancia. Le salió el argentino de adentro, sí. ¿Imaginan cómo miraron a los demás discípulos, a la gente? Los demás discípulos que no habían experimentado eso, diciendo, andan los soldados romanos por acá. Y ellos habían visto al Mesías transfigurado, hecho Dios. Ellos habían visto a Jesús de una manera tal que pensaban, ustedes no vieron lo que ocurrió allá arriba. Les puedo decir esto, lo voy a resumir en una palabra, en una frase. Con un Mesías así, ¿de quién vamos a temer? ¿Con un Mesías de estos? ¿A quién le vamos a tener miedo? ¡Aleluya! Y querido, hoy, en el monte Oreb, el Espíritu Santo me dice que todavía Él está resplandeciendo. Todavía hay fuego y hay lugar para invitados. Hay lugar para invitados. Vamos, suban, 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 suban.